en nombre de la Universidad de Harvard, en nombre de todos los que trabajamos en y por el Instituto Cervantes a lo largo y ancho del mundo. Probablemente a estas alturas ya sepan que el Instituto Cervantes en Harvard tiene tres funciones principales. Una de ellas es la de realizar estudios y análisis de la lengua y de la realidad hispana en los Estados Unidos. Otra de las misiones es realizar y organizar actividades culturales que contribuyan a difundir el español y lo hispano en los Estados Unidos, y también tiene como misión el promover todo lo latino y todo lo hispano dentro de la Universidad de Harvard. Todo ello con el apoyo del Banco Santander, de Santander Universidades, que es quien financia nuestros programas aquí en la Universidad de Harvard. Les doy la bienvenida, como le digo, saludamos a nuestro cónsul general de España, al director del Real Colegio Complutense, hay profesores del departamento, personal del consulado, profesores de español, estudiantes de música de distintas escuelas del área de Boston, bienvenidos todos. Muchos podrían pensar que las actividades como las que les he enumerado antes son siempre actividades aburridas o tediosas porque todo lo universitario está compuesto de largas charlas, de sesudos debates o de profundos artículos. Pero nosotros preferimos acogernos a la máxima del Ars Poetica de Horacio del siglo I a.C., que hablaba de prodesse et delectare, de enseñar deleitando, y siempre que tenemos la posibilidad de ello, preferimos aprender deleitándonos, preferimos, como en este caso, y con entusiasmo, que nos enseñen y que nos deleiten. Y para eso tenemos a un invitado muy, muy especial esta tarde, que es Santiago Userón, o si prefieren, Juan Perro, o si prefieren, el cantante, compositor de Radio Futura. Él mismo es una complejidad de personalidades. Él es graduado en Filosofía y Letras, él es compositor, productor, autor, músico. Él ha cantado y ha tenido la oportunidad de actuar con grandes estrellas de la canción y de la música española y de otros muchos países. Tenemos la suerte de que hoy esté con nosotros para hablarnos especialmente de una de sus obras, llamada El ritmo perdido. Él está en gira por los Estados Unidos, ha estado en los institutos Cervantes también de Nueva York y de Chicago, y ahora está en este Instituto Cervantes en Harvard. Estamos muy contentos de tenerlo por aquí. Muchas gracias por acompañarnos, y espero que tengan la oportunidad de disfrutar primero con sus explicaciones, con su conferencia y también con su música. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias. Un honor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes. Es para mí un doble privilegio estar aquí. Primero, pues bajo al amparo del nombre de don Miguel de Cervantes, que probablemente siga significando la mejor de las razones para enamorarse de la cultura española, y después estar dentro de la Universidad de Harvard, al amparo también, espero, de su, aunque sea por un ratito, de su enorme prestigio que irradia a todo el mundo civilizado y por civilizar. Me gustaría condensar en un rato en esta tarde, antes de cantar algunas canciones de mi más reciente repertorio, me gustaría exponer una síntesis de la investigación a la que he dedicado los 3 últimos años en torno a un tema que en la historia de España ha pasado hasta cierto punto desapercibido y que solamente en las últimas décadas los sociólogos, antropólogos, filólogos y musicólogos están empezando a coincidir en la necesidad de crear una zona interdisciplinar que ponga a la luz la naturaleza interétnica de la música popular española, y en particular yo me he centrado en el influjo de la música africana que yo recibí de niño, como toda la gente de mi generación, a través de la música norteamericana, a través de la música afroamericana, y que poco a poco se ha ido desvelando para nosotros que era un amor en principio extraño, porque entonces no entendíamos ni la lengua en que nos llegaban aquellas canciones, no entendíamos nada,
más que sabíamos simplemente que era nuestra música, por alguna razón extraña, que hemos ido comprendiendo a lo largo del tiempo. Hay razones en la historia de España para demostrar que ese vínculo directo e indirecto con África es una cuestión para los españoles muy profunda. Y voy a tratar de exponerlo de la manera más clara y sintética posible. Con su permiso, voy a llamar a mi lecture La rosa de los vientos de la canción popular española. Espero que a lo largo de la charla quede demostrado que es algo más que una metáfora. Mi nombre es Santiago Auserón, soy escritor de canciones, cantante, investigador musical y estudiante de filosofía. En los años 80 formé parte de un grupo de rock famoso en España y en algunos países de Latinoamérica, llamado Radio Futura. Mi apodo artístico actual es Juan Perro, en inglés John Dog. Cuando mi mamá supo que me iba a llamar así, después del éxito de Radio Futura, pensó que me estaba volviendo loco. Pero el apellido Perro tiene cierto pedigrí. En Grecia antigua, a los filósofos cínicos, de Kynos, perro, de donde viene canis, también latín, les llamaban la secta del perro. Hubo un trovador gallego en la Edad Media que adoptó el nombre de Juan Zorro, John Fox, era mi primo. El gran Miguel de Cervantes escribió una preciosa novelita en la que dos perros conversaban como sabios. En la época misma de Cervantes, los señores castellanos y andaluces llamaban, quiero suponer que cariñosamente, perro a sus esclavos, a sus domésticos africanos. Este es pues mi linaje, asumido deliberadamente. Ya ven ustedes que soy un perro medio ilustrado. Recientemente he publicado un libro en España titulado El ritmo perdido, algunos ejemplares están en el hall, donde investigo la influencia de la música negra en la canción española. Acaba de aparecer esta misma semana una nueva edición en la Universidad de Guadalajara, México. La gente de mi generación, a principios de los años 60, fue hechizada por las canciones de los afroamericanos y de los grupos europeos que seguían su ejemplo. Eran canciones que venían de lejos, en una lengua que no entendíamos, pero por alguna razón misteriosa nos llegaban al corazón y nos hacían bailar como posesos, con gestos más bien extraños. En los años 50 del pasado siglo, los norteamericanos instalaron bases estratégicas en España, sus emisoras de radio difundieron los standards de jazz, el rhythm and blues y el primer rock and roll. Tras la Guerra Civil Española, el campo se había despoblado, la gente había emigrado a las ciudades y muchas tradiciones folclóricas se habían perdido. En esa situación, mi generación era como un vaso vacío, esperando la cosecha de vino nuevo. Tardamos décadas en aprender a bailar con cierta naturalidad. Yo todavía estoy en pleno aprendizaje. A cantar con las guitarras las canciones que más nos gustaban, en un inglés bastante particular, que todavía conservo. Cuando quisimos hacer canciones parecidas en nuestra propia lengua, los acentos de las palabras no se asentaban bien en el ritmo. Durante la época de Radio Futura, entre 1980 y 1992, mi preocupación era que las palabras sonasen naturales y coherentes con la rítmica afroamericana, poder capturar en las canciones imágenes de nuestra tierra, de las ciudades agitadas por el deseo de ser modernas y de los pueblos medio olvidados. Con la transición hacia la democracia, despertaron en nosotros los deseos de encontrar un lenguaje propio en las canciones. En el año 1984 viajé por primera vez a Cuba y allí descubrí que los negros y los mulatos hacían una música maravillosa en español, una mezcla perfecta de África y de España.
Utilizaban, por cierto, expresiones del tiempo de Cervantes, expresiones que nosotros habíamos olvidado. Comprendí entonces que debía investigar no solo los sones caribeños, en particular el son cubano, sino también la tradición poética y la música antigua de mi propio país. En Cuba tuve la suerte de convivir con una generación de soneros que había nacido a principios del siglo XX. Para ellos era natural que un rockero se interesase por su música. ¿Por qué? Pues porque ellos ya habían recibido la influencia de Nueva Orleans y de Harlem durante las décadas previas a la Revolución Cubana. Investigué a fondo las diversas músicas de Cuba y produje antologías de son tradicional antes de que se difundiese por Europa. Edité una colección de discos llamada Semilla del Son, que se hizo popular en España. Produje especialmente la antología de Francisco Repilado, Compay II, quien a los 90 años se haría mundialmente famoso poco después, cuando Ray Cooder y Wim Wenders lanzaron el proyecto Buenavista Social Club. Invité a algunos músicos cubanos a integrarse en la banda de Juan Perro, especialmente al tresero Pancho Amat, cuyo tres dialogó por primera vez durante 4 años con las guitarras eléctricas en mis canciones. El tres cubano es una guitarra pequeña de 6 cuerdas metálicas, afinadas de 2 en 2, al unísono o en octava. La doble cuerda metálica en un instrumento pequeño produce un ataque muy poderoso, que es compatible con la rítmica amplificada de la guitarra eléctrica, ¿no? Y además, el encordado y el sistema de afinación induce a encontrar armonías que, sin salir del terreno de la música popular, se prestan al juego de lo contemporáneo. Produce un sonido muy poderoso e induce, como digo, a la experimentación armónica. Los soneros cubanos me hicieron entender que había un puente entre la música afroamericana y la tradición hispana, un puente que era preciso reconstruir. Pero la tradición hispana es un asunto complejo. Para los antiguos pueblos del Mediterráneo, la península ibérica fue el límite occidental del mundo conocido. Se decía que Hércules, el mítico héroe griego, había marcado aquel límite con 2 columnas, más allá de las cuales todo era oscuro. Se decía que allí el sol se hundía en el mar cada noche, produciendo un fragor espantoso. Pero los mercaderes mediterráneos en busca de minerales fundaron ciudades en las costas de Iberia unos 1000 años antes de Cristo. Las comunidades judías en diáspora se instalaron pronto en nuestro suelo y de ellas surgió el cristianismo peninsular. Cuando llegaron las legiones romanas a finales del siglo III antes de Cristo, muchas gracias, no está mal. Decía, cuando las legiones romanas irrumpieron en Iberia hacia el siglo III antes de Cristo, encontraron ya culturas desarrolladas y cantos iberos en el este y en el sur de la península. En el norte, en el noroeste en particular de la península, sus primeros cronistas describieron cantos paganos, ritos lunares. Las muchachas de Cádiz bailaron de manera provocadora en las orgías de la Roma imperial. Más tarde los pueblos germánicos llegaron por el norte, se aliaron con la Iglesia de Roma, se convirtieron al catolicismo, pero su estado esclavista y corrupto se derrumbó. A principios del siglo VIII, la península fue invadida por unos cuantos capitanes árabes que traían consigo soldados norteafricanos y algunos esclavos negros. Lo más importante que los árabes trajeron fue una cultura rica de aportaciones de las tierras conquistadas en Oriente y en el norte de África. Con ellas,
alcanzó un importante desarrollo cultural que influyó también en los reinos cristianos del norte de España y del sur de Europa. Cuando el canto clásico musulmán llegó a la península, había alcanzado ya un alto grado de desarrollo, pero es preciso recordar que los cantos de los beduinos árabes del desierto eran muy sencillos y monótonos, según describen sus propios cronistas, adecuados, literalmente dicen ellos, a la marcha del camello en caravana. Es decir, no cabe imaginar mucho swing en aquellos cantos, pero con las conquistas su poesía y sus canciones evolucionaron, mezclando melodías de Bizancio y de Persia, es decir, la herencia musical de la Grecia antigua por un lado y la herencia musical del Oriente Extremo por otro, recibida a través de India y Persia, mezclando esa herencia oriental y medio oriental con elementos rítmicos provenientes del norte de África, con ritmos africanos que aprendieron de los esclavos. Los musulmanes, que expandieron la fe de Mahoma a los dos lados de la península arábiga, tenían prohibido por el Corán el ejercicio de la usura, pero delegaron el manejo de sus ingentes riquezas, de la fortuna inmensa, del botín inmenso que conquistaron, lo pusieron en manos de los judíos, de los financieros judíos, dando origen al capitalismo en Occidente. Y del mismo modo, aunque no expresamente el Corán no prohibía, pero no estaba bien visto el ejercicio de la música, que se consideraba un arte de esclavos, o un arte no muy viril, por decirlo así, no aconsejable para los príncipes guerreros. Y de este modo, los señores musulmanes dejaron el ejercicio de la poesía y del canto en manos, en principio, de los esclavos. Crearon escuelas en las cuales educaron a algunas de las esclavas cantoras que se hicieron famosas en todo el ámbito del Islam y también en parte de los territorios cristianos. La figura de la cuaina, la esclava cantora, se convirtió en un prototipo que iba a dejar huella en la tradición lírica española, no solo, también en parte de la tradición lírica europea. Es decir, se creó a través de la esclava cantora del Islam un prototipo del canto puesto en boca de mujer enamorada, que normalmente estaba escrito por poetas masculinos de la corte, pero que luego se ponían en boca de las esclavas que estaban educadas en academias especialmente dedicadas a ello, en el arte del canto, en la instrumentación, particularmente del laúd, pero también salieron de aquellas escuelas excelentes filólogas e incluso algunas de estas esclavas cantoras fueron potentes matemáticas y astrónomas. Es decir, el ideal de la esclava cantora se convirtió en un objeto cultural de lujo muy apreciado por los príncipes, no solo musulmanes, sino también cristianos. El canto clásico que los árabes trajeron a la península en el siglo VIII, a partir del siglo VIII, estaba ya en un estadio muy de alto desarrollo, era ya muy refinado y tenía un carácter apasionado. Al llegar a Andalucía evolucionó, se hizo todavía más contagioso y pasó las fronteras hacia los reinos cristianos del norte. Los trovadores del sur de Francia viajaron a las cortes españolas y le prestaron atención. Las crónicas del historiador magrebí Ibn Khaldún dicen que las canciones de Al-Andalus, llamadas moaxajas y luego cégeles, compuestas por poetas cortesanos, gustaban también al vulgo y se escuchaban en las plazas y en los mercados. Al final de las moaxajas, los poetas árabes y hebreos colocaban como remate una estrofilla popular llamada harsha, que contenía expresiones en romance cristiano, puesto en voz de una muchacha enamorada, es decir, respondiendo al prototipo de la cuaina, de la esclava cantora, pero proyectado sobre las cautivas cristianas.
o no necesariamente cautiva, sino sobre el modelo de la cantora mozárabe, es decir, cristiana, que habita en territorio islamizado, aun preservando su religión de origen. Es decir, aquí nace en mezclando tradiciones orientales y tradiciones propiamente peninsulares, nace un prototipo lírico. El prototipo de la esclava cantora se integraba así en el sustrato ibero. Las jarchas, como sabéis, son la primera muestra escrita del castellano, pero a la vez son indicio de una interacción musical entre culturas y lenguas diversas. Y a este segundo aspecto se le ha prestado poca atención hasta la fecha. Es decir, todavía se polemiza acerca de la naturaleza de las jarchas, los filólogos son muy combativos en este terreno, pero se ha prestado todavía poca atención al hecho de que son canciones populares, ¿no? Y al hecho de que está por desvelar todavía la melodía y el ritmo con el que esas canciones populares se interpretaban. Sin más, tenemos de todos modos que fijar la atención en este momento de la Edad Media española en un hecho, pues que determinante para hacernos cargo del carácter interétnico de la tradición popular española. Esas mismas jarchas son el indicio de que sin más medio de comunicación que la difusión oral, hubo en la Edad Media española un movimiento internacional de canciones populares. Muchas gracias porque necesitaré las manos libres. Thank you very much. I need my hands free to clap, clapping a few rhythms now. Repito, sin más medio de comunicación que la difusión oral, hubo en la Edad Media española un movimiento internacional de canciones populares. Los filósofos árabes de los siglos IX y X escribieron tratados musicales en los que catalogaron e intentaron escribir por vez primera los ritmos. Este es un hecho muy significativo, porque nos va a permitir averiguar qué tipo de ritmos entraron en la península con los músicos árabes que llegaron por Andalucía. En los tratados de Grecia antigua, toda la atención está puesta en la armonía. La armonía se convirtió en Grecia en modelo cosmológico, político, es decir, de la organización de la polis, y psicológico, de la estructura de la psique, de la mente, del espíritu. Es un modelo tripartito que realmente cubre todas las posibilidades del pensamiento, aparentemente. Grecia exporta hacia Occidente un modelo armónico, que además va a revolucionar la historia de las matemáticas, la teoría de las proporciones y de las medias, geométrica, aritmética y armónica, va a dar un impulso muy notable al desarrollo de las matemáticas. Es decir, la práctica musical de Grecia antigua incide directamente en el desarrollo de las ciencias en Grecia. Este es otro tema que dejamos hoy al margen. Pero tenemos que retener el hecho de que Grecia promueve un concepto armónico del orden del cosmos. Y sin embargo, los propios pitagóricos que desarrollan esa teoría y que creen que el número es la expresión de la naturaleza íntima del ser de las cosas, que todo es número, es decir, que todo es proporción, desdeñan el estudio de los asuntos rítmicos. Y solamente en algún fragmento tardío de la musicología griega se comienza a prestar atención por parte de un discípulo de Aristóteles llamado Aristóxeno de Tarento. Se empieza a prestar atención al ritmo, pero la tradición solo ha conservado un pequeño fragmento del único tratado de ritmo que hubo en la antigüedad griega. Esto es algo sospechoso. Quiero decir esto, que es posible concebir que los griegos no prestasen atención al ritmo, contemplando sus templos, contemplando su cerámica, su pintura, estudiando sus versos, estudiando la métrica de sus versos. No, tenían una noción del ritmo especialmente desarrollada. Pero
no le prestaron la atención que prestaron a la armonía, porque la armonía era un asunto noble y el ritmo era un asunto vulgar y propio de esclavos, una vez más. Sin embargo, los árabes, cuando heredan la cultura griega a través de Siria y traducen todo el saber de Grecia antigua y lo mezclan con el saber de Persia y lo mezclan con el influjo rítmico africano, con el que comercian, por así decir, las caravanas organizadas por los judíos desde el Sahel propiamente hasta la península de Arabia. Allí el canto clásico musulmán empieza a incorporar el influjo del ritmo africano y se lo convierte en un elemento fundamental para reciclar todas las melodías que vienen de Bizancio y que traen consigo el conocimiento musical de Grecia y toda la cultura de la cuerda pulsada que viene de Persia, de la cual va a derivar luego la guitarra española en el flamenco. Entonces, quiero decir con esto que, por un lado, son los pensadores, los filósofos del Islam de los siglos IX y X los que heredan la influencia del pensamiento musicológico griego y dentro de sus tratados de matemática le empiezan a prestar un interés explícito al ritmo que los propios pensadores griegos no le habían prestado. Entonces, es en estos tratados musulmanes donde están escritos con una escritura muy distante de nuestra escritura musical, pero están reflejados por escrito y descritos verbalmente los ritmos de los árabes en el momento en que sus músicos empiezan a llegar al Andalus. En estos tratados se encuentran pues descritos patrones rítmicos que pasaron a formar parte del cancionero peninsular. Para los que estén interesados en echar un vistazo a estos tratados, la obra de referencia es La musique arabe, es decir, yo he trabajado una traducción francesa porque no manejo el árabe, pero está traducido en francés, no creo que haya traducción inglesa todavía, ni al español tampoco. La musique arabe del Baron d'Erlanger, en 6 volúmenes. En este tratado se encuentran descritos los patrones rítmicos que pasaron a formar parte del cancionero peninsular, es decir, de aquellas moaxajas y cégeles que se harán famosos en nuestra literatura. Especialmente interesante es el ritmo llamado mahurí, por su asociación con las danzas populares. Mahurí, que viene del persa mahur, que significa burdel, es decir, el ritmo de los burdeles de Persia, podríamos suponer. Especialmente interesante es este ritmo porque tendrá incidencia notable en la evolución de la rítmica hispana. Tal como lo describe el filósofo Al-Farabi, el filósofo árabe del siglo IX, Al-Farabi, existen un par de variantes del ritmo mahurí. Una de ellas, la llamada el mahurí ligero, corresponde a un compás de 6/8, en el que, según describe Al-Farabi, el compás empezaría por 2 notas cortas seguida de una más larga, es decir, en descripciones sucesivas añade que después de las 2 notas cortas y de la larga, el silencio siguiente sería progresivamente más largo. Es decir, 2 notas cortas, dice él, entre las cuales no cabe una más, una larga entre las cuales cabe una más y una nota separante, dice él. Es decir, lo describe con un lenguaje que es bastante gracioso porque se da uno cuenta de lo útil que resulta la escritura musical, pero entonces ellos todavía no la usaban, ¿no? Pero es bastante fácil, si uno se atiene a la letra de lo que va diciendo Al-Farabi, determinar que se trata de un ritmo de esta suerte, es decir, de 6/8, en el cual
si lo interpretamos el primer golpe, la primera tierra del compás como silencio, u, estamos exactamente en un patrón de bulería de uno de los palos ligeros del flamenco. ¿Esta extrapolación está fundada? Pues parece que sí, porque no solo por la lectura, porque la lectura rigurosa del Tratado de Alfarabi no parece dejar a dudas en la interpretación de este ritmo, a pesar de que no hay escritura propiamente musical, sino porque este ritmo está en la música tradicional de Persia, se puede oír en las grabaciones de música folclórica persa o en las grabaciones de música folclórica más antigua que existen de Marruecos o de Argelia, o en fin, se da uno cuenta de que es un topos rítmico que recorre la cultura islámica de Oriente a Occidente y que está presente en la península ibérica. Con gran claridad este ritmo queda descrito entonces en el Tratado de Alfarabi. Y recordemos que lo llama mahurí ligero. Otra variante del ritmo mahurí, y esto resulta un poco más enigmático, la llama Alfarabi el mahurí pesado. Y lo describe con un compás binario 1, 2, 1, del cual más tarde algún teórico español, a partir del cual generó algún teórico español, en particular don Julián Rivera y Tarragó, un arabista y musicólogo de la primera mitad del siglo XX, generó una gran polémica en España porque decía que toda la música folclórica española, incluidas las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, es decir, los cantos en loor de la Virgen Santísima, él decía que era todo música árabe, que toda la música de las cantigas era música árabe. Y no lo decía sin fundamento. Y él interpretaba que era a través de este patrón de binario, de lo que él no leyó, no estudió el gran tratado de la música de Alfarabi, pero se acercó mucho a las mismas conclusiones. Y decía que este patrón de 2x4 es la matriz del ritmo de habanera, que los musicólogos van a llamar, ya en el siglo XX, tango africano, la célula del tango africano, de la cual derivan muchas músicas que ponen en contacto la lengua española con el mundo anglosajón también, en particular las músicas de la península ibérica con las músicas del Nuevo Mundo. De este tango africano caben. La lectura más simple es esta, 1, 2, 1, 2, pero en cuanto insertemos acentos por en medio, vamos a obtener efectivamente el ritmo de habanera. En cuanto haya una síncopa, ta, 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 tum, tin, tum, tum, tac, tac, tac. Podemos ir desde la habanera hasta el reggaetón. Es el mismo. I'm sorry. Es el mismo ritmo exactamente, ¿no? Pero en medio hay ocurren muchas cosas nobles, ocurren muchas danzas caribeñas, ocurren muchas danzas y contradanzas caribeñas, ocurren indudablemente la habanera, deriva de este mismo patrón binario la clave cubana, la clave de son, la clave de rumba. Deriva el tango porteño, el mismo tango porteño que ahora lo percibimos como si fuera una cosa binaria muy rígida. Pero los tanguistas más antiguos todavía preservan el aire de la habanera en los tangos del Río de la Plata más antiguos. Y curiosamente deriva también por la dispersión, de negritud que se produjo con la Revolución haitiana, después de la Revolución Francesa, cuando se produjo la rebelión de los esclavos de Haití, y la mayor parte de los colonos tuvieron que huir
dependiendo del calado de los barcos, dicen los historiadores, unos iban un poco más lejos y otros un poco más cerca, pero todos los colonos de Haití que huyeron algunos hacia Cuba, hacia Santiago de Cuba, otros hacia Puerto Rico y otros hacia Nueva Orleans, creando una corriente de circulación de ritmos particularmente interesante. De hecho, en el ritmo llamado de Second Line, de las marchas callejeras de Nueva Orleans, se percibe con bastante claridad todavía el acento de la clave cubana. Second Line y el clave cubana forman parte del mismo patrón. Todo esto es el universo de la célula del tango africano, son las derivas de la célula binaria del majurí pesado de Alfarabi, del Tratado de Alfarabi del siglo X. Y algunas otras consecuencias están en los palos llamados ligeros del flamenco, en particular en la familia de los tangos y tanguillos flamencos. Es decir, si por un lado el majurí ligero de Alfarabi tenemos un ritmo ternario de 6x8, suena bien español, ¿no? Bueno, pero eso que suena bien español lo vamos a encontrar en todo el cono sur, en Centroamérica, en México, en muchos sitios, en Veracruz, en todo Centroamérica y en el cono sur también, ¿verdad? Pero el otro, el ritmo binario, que también es curioso que en el Tratado de Alfarabi un ritmo binario y un ritmo ternario portan el mismo nombre de familia, majurí. Fenómeno comparable a lo que ocurre en paralelo en Andalucía con la familia de los tangos y tanguillos, algunos de los cuales son ternarios y otros son binarios también. ¿Cómo es posible que ritmos ternarios y binarios, que a nosotros nos parecen cualitativamente distintos, porten el mismo nombre de familia? Es decir, en los tangos flamencos tenemos, por ejemplo, el patrón binario, o sea, U. Es decir, el compás empieza en silencio, como en el majurí ligero. Algunos cantadores se complacen en cantar sobre un ritmo de tangos, algunos flamencos, en apariencia estrictamente rígido, como si estuvieran sobre algo que no admite dudas de su condición binaria, ¿verdad? Como si fueran tres palos, ¿no? Tres golpes de un palo sobre la cabeza. Pero en realidad los cantaores y los tocadores, cuando trabajan sobre ese ritmo, están atendiendo a una especie de flexibilidad implícita que el compás no deja ver, pero que uno se da cuenta de que forma parte. Es decir, o. En medio hay golpes que están atresillados en la manera de interpretar, como retrasados, es decir, que inducen a pensar que dentro del compás binario hay alguna huella que podríamos llamar polirrítmica, de interpretación ternaria dentro del molde de lo binario. En resumidas cuentas, para resumir esta parte de la charla, diremos que tanto en los tratados originales del siglo IX y X, como en las consecuencias ibéricas, tenemos familias de ritmos en las cuales se nota cierta tensión entre lo binario y lo ternario, cierta familiaridad y a la vez cierta distinción entre ritmos binarios y ternarios. Esto va a ser una consecuencia, digamos, una deriva de los influjos polirrítmicos africanos, tanto en Oriente como en la península ibérica, que se especializan en ritmos binarios o ternarios, separándolos, en tanto que en las culturas tribales del África negra hay una especie de, no indistinción, porque los practicantes del ritmo negro lo distinguen muy bien, pero hay una especie de hábito de superponer cuentas binarias y ternarias, superponer, es decir, ser capaces de llevarlas al mismo tiempo.
Y esto, hay alguna huella que se preserva todavía en la península ibérica de este hecho. Es decir, en la familia de los tangos existen los tanguillos, de Cádiz en particular, que llevan un compás de este tipo. Ah. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un. Es decir, cada músico puede sumarse al compás, sea en una cuenta binaria o sea en una cuenta ternaria. Esto es una herencia estrictamente de la polirritmia africana. Hay una tercera variante del ritmo mahurí, es decir, de los ritmos de danza popular que pasan a la península del siglo VIII en adelante, que está descrita en un tratado del gran filósofo persa Avicena, y que curiosamente no es ninguna de las dos anteriores, ni es un compás binario ni es un compás ternario, es un compás de 5 tiempos, un compás impar. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Este compás, aunque parezca enormemente extraño, ha tenido también arraigo en la península ibérica. Es decir, el gran músico y musicólogo Francisco de Salinas, contemporáneo y amigo del poeta Fray Luis de León de Salamanca, en su De Musica Libri Septem, alude a este ritmo de 5 tiempos, diciendo que era una especie de cantus et saltatio típica de los moros peninsulares. Esto está dicho en pleno siglo XVI y es probable que recoja tradiciones bastante más antiguas. Es decir, hay constancia entonces de que existió un ritmo de 5 tiempos en la península, típico de los moros españoles, y además añade Salinas que hubo contrafacta, es decir, reproducciones de ese molde arábigo en castellano, es decir, que algunos cantos castellanos se construyeron sobre ese ritmo de los árabes. En particular, él cita una copla que, tal como la describe en el libro, puede ser así: Rey don Alonso, rey mi señor, Rey don Alonso, rey mi señor, Rey don Alonso, rey mi señor, algo así, ¿no? Es decir, lo que se llama un contrafactum, es decir, una versión en otra lengua de un patrón rítmico que viene de los árabes. En los folclores peninsulares todavía hay huella de estos patrones de 5 tiempos, es decir, en particular el zorzico vasco está... Es un patrón de 5 tiempos. Estos 5 tiempos se pueden escuchar en el folclore del Magreb con mucha facilidad, es decir, ahí en las grabaciones, en las recopilaciones de folclore marroquí o argelino, hay frecuentemente patrones de este tipo, y también en las colecciones de música antigua, por ejemplo, en las colecciones de Jordi Savall, con Esperión 20 y Esperión 21, hay algunas piezas, en particular quiero recordar una pieza que se llama Ai Perra Mora, que estaba también en compás de 5 tiempos, y bueno, y aquí en los Estados Unidos hay un ejemplo muy famoso de este tipo de compás que se hizo internacionalmente famoso, de una pieza de Dave Brubeck llamada Take 5, ¿no? Es el mismo compás. Bueno, este es el mahurí ligero según Avicena en el siglo X. Es un hecho reconocido por eminentes etnógrafos y musicólogos, como el cubano don Fernando Ortiz, que los árabes introdujeron y difundieron en España ritmos binarios y ternarios tomados de África, antes de que los propios africanos los hicieran germinar en las colonias americanas. Desde el final de la Edad Media, ya acabada la Reconquista y recién descubierto el Nuevo Mundo, la minoría negra peninsular que habían traído los primeros capitanes árabes fue creciendo lentamente, sobre todo en las ciudades del sur. Los portugueses se independizaron de la corona española y obtuvieron del Papa de Roma el monopolio para traficar con esclavos africanos. Muchos de estos esclavos se quedaron en España. Tras la expulsión de los judíos y más tarde de los últimos moriscos,
el pozo rítmico que estos dejaron iba a resistir en el fondo de la sociedad española, sobre todo en los ambientes más populares, cercanos al hampa y a la delincuencia, y ese fondo sonoro, latente, iba a ser reactivado por otras minorías étnicas tras las expulsiones. Es decir, la presencia directa de esclavos africanos, pese a no ser demográficamente muy significativa, como la de los gitanos, por ejemplo, no es demográficamente muy importante, pero produce un efecto cultural tremendo, porque reaviva el pasado interétnico de las tradiciones populares españolas. En Sevilla y en Cádiz, los negros llegaron a ser un 10% de la población. Había también negros en la corte madrileña y en otras ciudades del norte, como Valladolid o Salamanca. En las ciudades del sur, especialmente, los documentos históricos del siglo XV hablan ya de reuniones de africanos en plazas y tabernas para tocar, cantar y bailar. Estas reuniones preocupaban a las autoridades porque había frecuentes reyertas. Y por eso constan en los documentos ya desde mediados del siglo XV, desde antes del descubrimiento. Sin embargo, los esclavos africanos participaban ya solo un siglo después en las procesiones religiosas católicas, en particular en las famosas fiestas del Corpus Christi, donde se honraba, y esto parece una paradoja, la blancura impoluta de la sagrada forma, y se hacía aparecer en el cortejo a las pantomimas de africanos que representaban las fuerzas del mal. Pero esas fuerzas del mal gesticulaban y sonaban de tal manera que atraían los oídos de la población y empezaron a difundir formas bailables, cantos y ritmos que empezaron a crear modas en la sociedad española. En la literatura del siglo de oro, la presencia de los negros fue constante, coincidente con este momento que fue el pico, digamos, demográfico, de la curva demográfica, el pico más alto, que representa, como os digo, aproximadamente el 10%. Los sociólogos todavía discuten sobre esas cifras, pero, en fin, hay certeza de que está en torno al 10% en el arzobispado de Sevilla, que comprendía las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. En la literatura del siglo de oro, como digo, la presencia de los negros fue constante. Tengamos en cuenta que en la música popular en aquellos años no deja rastro alguno, no hay registro, no se escribe en partitura. Alguna partitura culta recoge influencias de las danzas populares, pero realmente es excepcional ese tipo de documento. Entonces, claro, construir teoría con rigor, aspirar a una suerte de rigor científico en estos temas exige ser muy cautos, porque el tipo de documentación con el que contamos es escaso. Sin embargo, en la propia literatura española de la época, es decir, en nuestras mejores letras, en las letras del siglo de oro, tenemos constancia suficiente como para construir una teoría plausible acerca de la herencia de la negritud en la península ibérica. Los mejores poetas, como Luis de Góngora, imitaron la manera de hablar de los negros e incluso reprodujeron su ritmo en el verso, en la métrica del verso. Lope de Vega y otros autores los hicieron incluso protagonistas de sus comedias. Hay varias comedias de Lope, hay como 15 comedias de Lope en las que intervienen personajes negros. En algunas de ellas son protagonistas incluso. Claro que cuando el negro es protagonista en las comedias de Lope, es un negro cristianizado. Es decir, por ejemplo, la más famosa de ellas es el Santo Benito de Palermo, es decir, un negro que se convierte en santo y que luego además va a ser
Lope fue un visionario, era un hombre muy extraño, por un lado muy reaccionario, por otro muy revolucionario. Lope era sobre todo lo que era un maravilloso poeta, y además tenía, en fin, tenía ciertas dotes de anticipación, porque él canonizó por su cuenta y riesgo a Benito de Palermo, que era un personaje real, era un negro real, es decir, su cuerpo incorrupto se conserva en un convento a las afueras de Palermo, Sicilia, todavía. Pero tardó 2 siglos en ser canonizado realmente por la Iglesia, después de que Lope escribiera su comedia. Es decir, y Lope ya lo declaraba santo. Luego fue canonizado efectivamente, y además muy utilizado por los franciscanos en la tarea de catequización, tanto en las bolsas resistentes, digamos, al cristianismo en el sur de España, como sobre todo en las colonias americanas, ¿verdad? Cervantes, en algunas de sus novelas, introduce también a personajes fascinantes. Por ejemplo, muy recomendable es la lectura de El celoso extremeño, una de las novelas ejemplares, en las cuales el guardián de la casa del celoso extremeño y de la virtud de su jovencísima esposa es el negro Luis, que está a la puerta y que se deja convencer por el pícaro Loaysa cuando le viene a cantar las canciones de moda con una guitarrita. Y es la llave por la que se abre la casa del celoso extremeño, son las canciones de moda que le canta el pícaro Loaysa al negro Luis. Todos nuestros grandes poetas de la época, educados, por cierto, en colegios jesuitas, visitaban de noche las tabernas y algunos los burdeles también con cierta frecuencia para cantar y bailar, sin entrar en más detalles. Allí se juntaban con la gente de Lampa, acostumbrada al trato con otras etnias, judíos y moriscos conversos, gitanos y negros. En los teatros, el público analfabeto aprendía de memoria los versos, las canciones y los bailes con influjo de la negritud. En los ambientes más populares se generaron modas bailables llamadas de negros, literalmente, que entraron en todas las casas, en los palacios nobles y hasta en la corte. Fijémonos en el hecho de que por segunda vez la península se convierte en territorio propicio para la difusión de cantos populares, mucho antes de la era de las telecomunicaciones. Es decir, lo mismo que ya decían los cronistas de Al-Ándalus, que ocurrió en el siglo XI, con las moaxajas cégeles, con las jarchas, vuelve a ocurrir un movimiento de canción interétnica que se populariza sin freno, por decirlo así, sin necesidad de radio ni de televisión. Frente a estas modas bailables, que duraron 4 siglos, las quejas constantes de las autoridades eclesiásticas y de los censores no consiguieron frenar el avance. Algunos bailes de negros peninsulares se hicieron famosos también en Europa, como la zarabanda y la chacona, que acabaron dando nombre a danzas cultas en las que el papel de la síncopa se hizo más difuso, naturalmente, que en las danzas populares españolas. Algunos ejemplos muy notables están, por ejemplo, en las suites para cello de Johann Sebastian Bach, en las cuales siempre hay una zarabanda, en las danzas que suelen constar de 5 elementos, no recuerdo cuál, la giga, la alemanda, la zarabanda. Algunas de las piezas más bonitas de Bach son las partitas para violín solo. La partita número 2, por ejemplo, lleva el nombre de Chacona. Dicen que la escribió después de la muerte de su esposa. Es una pieza increíble musicalmente hablando, pero claro, uno se pregunta qué relación guardan estas piezas con el sentido de una danza popular española, de una danza de negros, ¿sí? Ibérica. Es indudable que esos nombres ejercieron algún influjo exótico, por decirlo así, en la imaginación de los grandes compositores centroeuropeos, que tal vez veían incluso desprovisto del carácter
de la síncopa en el patrón de Zarabanda y de Chacona veían pues todavía un halo de sensualidad difusa proveniente del sur. Bien, pese a tratarse de una minoría esclavizada, el influjo de los africanos fue muy notable en España antes de que su influencia llegase de nuevo amplificada a través de las colonias americanas. Pero fue en estas colonias, principalmente en territorios de población negra numerosa, que con las guerras de independencia fue adquiriendo reconocimiento social gracias a su participación en la guerra de independencia. Por ejemplo, en Cuba, cuando los negros empezaron a formar parte del Ejército de Liberación, es cuando se les otorgó un reconocimiento social que hasta entonces no tenían. Fue en estos lugares, como en la isla de Cuba, donde la lengua española se mezcló de verdad a fondo con el ritmo negro, no en la península ibérica. En la península ibérica hay muchos rastros de presencia de la negritud en la literatura. Es decir, pero la cultura oficial no dejó pasar el influjo interétnico real, no lo dejó prosperar. Sin embargo, en las colonias americanas, en Cuba, este hecho adquiere reconocimiento y se transforma incluso en emblema de la cultura nacional emergente, como ocurre con el son cubano. En España, entre tanto, la nobleza que había expulsado a los judíos y a los moriscos no estaba dispuesta a reconocer el sustrato interétnico milenario. El ideal arrogante de la limpieza de sangre prefirió la ignorancia y la riqueza sin esfuerzo. Todavía hoy estamos padeciendo las consecuencias. Pero al sur de los Pirineos se generó una cultura rítmica que no existe en el resto de Europa. Los ritmos binarios y ternarios de origen africano, popularizados primero por cantores árabes y judíos, se enriquecieron luego con la presencia directa de esclavos africanos y generaron fórmulas propiamente ibéricas como la llamada célula sesquiáltera o hemiolia, que en 2 compases de 6/8 alterna cuentas ternarias y cuentas binarias, dando lugar a un patrón de 12 tiempos compatible con lo que los etnomusicólogos llaman the signature key, o el patrón estándar de las tribus negras de toda África. Hemos visto antes el ritmo majurí, un compás de 6/8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 unidades de corchea, 6, 8 notes, 6 corcheas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues bien, si cogemos 2 compases de 6/8, es decir, un total de 12 corcheas, y contamos el primer grupo de 3 en 3 y el segundo de 2 en 2, obtenemos un compás de este tipo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto es un hecho, es una formación rítmica que representa, digamos, la síntesis de tradiciones más universal que ha ocurrido en la península ibérica y el molde que ofrece más posibilidades de desarrollo a las músicas de las colonias americanas. Y a la vez es el molde que mantiene una relación directa con lo que hemos llamado el patrón estándar africano, que amalgama también cuentas de 2 y de 3. Por ejemplo, un patrón de campana generalizado en prácticamente todas las tribus negras de África. 1,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todo el misterio de la polirritmia africana se puede resumir diciendo que hay que acostumbrar a los niños a hacer compatibles el número impar y el número par más sencillos. En cuanto nos acostumbremos a esto, es decir, al hecho simple de que podemos caminar alternativamente marcando un ritmo binario e insertar con las manos una cuenta algo distinta. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Es decir, son hechos basados en una matemática muy simple, en nuestra constitución animal de bípedos, ¿no? Y que, sin embargo, tiene una trascendencia para el pensamiento, para la cultura, que todavía no se ha investigado a fondo. Es decir, en resumidas cuentas, aquí subyace el hecho de que el conocimiento de la realidad rítmica de las tribus africanas implica un sistema de pensamiento, una concepción del mundo basada en el ritmo, que es una alternativa a la concepción del mundo, al modelo armónico heredado de Grecia antigua. Y que de algún modo el siglo XX va a intentar hacer compatibles, sobre todo gracias al gran arte de Norteamérica, que es la música contemporánea del siglo XX, ¿no? Es la música del siglo XX americana, ¿no? En la cual, digamos, se está recuperando, después de 3000 años de historia, digamos, el olvido de los griegos, el haber relegado el ritmo a un plano secundario después de la armonía, ¿verdad? En España, la polirritmia africana todavía se conserva, como he citado antes, en algunos, explícitamente en algunos patrones como los tanguillos de Cádiz. Bien, el devenir de la población negra ibérica pues fue, por razones distintas, conducido hacia la disolución, hacia la desaparición, ¿no? El tráfico de esclavos organizado desde las factorías portuguesas en el Golfo de Guinea primero se fue orientando directamente hacia América, sin pasar por la península. La población negra peninsular se fue extinguiendo o mezclando en las capas bajas de la población, aunque hoy en día los antropólogos todavía reconocen en el sur de Portugal y en el sur de la península ibérica muchos rasgos africanos, a pesar de la pigmentación blanca de la piel. Pero ya en el 19, con el ir y venir de los barcos, llegaron desde las colonias americanas nuevas modas bailables. Los tangos llamados americanos, o también tangos de negros, que llegaban desde el Caribe, particularmente desde Cuba, causaron de nuevo furor en el siglo XIX. Las zarzuelas, por ejemplo, de la época, que tenían éxito en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Después viajaban las compañías en barco hasta La Habana o hasta Santiago de Cuba y ese éxito se ampliaba. Allí todavía modificaban el repertorio y cuando volvían traían piezas nuevas. Entonces el público en Cádiz, por ejemplo, detenía las zarzuelas, porque todas las zarzuelas tenían que incluir unos tangos, un género bailable. Las tangueras se hicieron muy famosas en esa época, fueron antecedentes del cante flamenco, y el público paraba la representación de las zarzuelas para exigir que se repitiesen los tangos. Los tangos americanos, o también llamados tangos de negros, se hicieron de nuevo en el 19 muy, muy populares en España y en algunas de las colonias, ya a punto de independizarse. Los gitanos habían llegado por Cataluña en el siglo XV, procedentes del norte de la India. Se instalaron también en las ciudades del sur y allí convivieron con los negros. Muchos de ellos se casaron con mujeres negras. Su facilidad para la música de los gitanos se apoderó de la tradición mestiza milenaria ibérica y fue determinante en el nacimiento y en la conservación del flamenco. El flamenco es, como ustedes saben, nuestra música más universal. El llamado compás flamenco por antonomasia, el que podemos escuchar en las soleares, en las bulerías, en las alegrías o en las seguirillas, une influjos orientales y occidentales,
ritmo ternario y ritmo binario, en una cuenta de 12 corcheas, que es pariente de la africana, es decir, en un molde exactamente igual al que hemos descrito hace un momento, ¿eh? En el molde de la célula hemiolia o sesquialtera de 12 tiempos, o en el molde del patrón estándar negro africano, es decir, el compás flamenco por antonomasia. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos. Sea la soleá o la seguirilla, alternan los doses y los treses, los grupos de dos y de tres, en un orden levemente distinto, pero son, ya sin lugar a dudas, para los musicólogos, variantes de un mismo patrón de procedencia africana. Esto ha costado mucho que los flamencólogos lo admitan, ¿eh? Los flamencólogos no quieren descender de África, prefieren descender de la India más remota. Pero no les va a quedar más remedio que aceptar los hechos. Entonces, los palos más ligeros del flamenco, como tangos y rumbas flamencas, de ritmo binario, preservan hoy en día lazos con África, con el Caribe, con Nueva Orleans y con muchas músicas de Centroamérica y del Cono Sur, con influjo negro. Es decir, desde esta perspectiva existen datos suficientes para interpretar nuestra tradición rítmica, la tradición del canto popular español, como inserta en una circulación de ritmos internacionales desde hace más de 1000 años. Quiero decir con esto que el efecto que sufrimos la gente de mi generación cuando fuimos hechizados por la música afroamericana tenía ciertos precedentes históricos, aunque fueran inconscientes y no estuvieran despiertos en la memoria, ¿verdad? Esta es la historia resumida de una tradición formada por la aportación de muchos pueblos. Una tradición olvidada tras la Guerra Civil Española que todavía cuesta reconocer. De modo que los rockeros españoles, que empezábamos a escuchar música norteamericana en los años 60, teníamos un pasado. Habíamos estado conectados con el circuito internacional más amplio, pero sin saberlo. Porque el autoritarismo oficial había dado la espalda al mestizaje que desde los tiempos más remotos constituye nuestra forma de ser. Mi generación creció esperando aquel vino nuevo, aquel futuro musical que anunciaba la radio, pero debía recuperar ese tesoro oculto en el pasado, sin el cual no podemos entender quiénes somos. Iberia, al fin y al cabo, no es más que un viejo enclave fronterizo entre el Mediterráneo oriental y el Nuevo Mundo, entre las culturas del norte de Europa y las de África. Sus canciones son como la rosa de los vientos de los navegantes, una rosa que perdió sus pétalos girando alocadamente tras una riqueza ilusoria. Su semilla más humilde espera ahora florecer de nuevo en la amplitud creciente de los territorios de habla hispana, donde muchos pueblos volvemos a juntarnos. Y esta vez no debemos consentir que la ignorancia arrogante nos desposea del tesoro rítmico, melódico y poético que compartimos. Muchas gracias por vuestra atención.